Primero que todo, agradecerles el tiempo y la presencia y advertirles de dos cosas. Yo soy no psiquiano, y se va a notar. Soy contrario a toda forma rawlsiana, igualitarista y socialistoide que pueda haber por ahí, así que si toco alguna fibra, lo siento desde antes, le advierto. Eh, Como decía nuestro amigo acá, bueno, hice clase en la universidad menos libertaria que puede haber en Chile, aparte de la ARCIS, que es la Universidad de Chile. No tengo idea por qué me contrataron, la verdad, pero estuve ahí haciendo no 24, sino que 19 años, hasta que un director del que se me olvidó el apellido determinó que había gente más de izquierda que yo, así que podía hacer clases, así que ya no estoy ahí. Hoy estoy en la Autónoma enseñando epistemología de las ciencias sociales. Eh, es difícil hablar para mí de no sé qué en poco tiempo, porque yo quiero contarles que lo conocí por esas casualidades que no son casualidades en la Universidad también de Chile. Un día buscando mi tesis de magíster la hice sobre anarquismo insurreccional. Entonces de repente encuentro un libro que se llama Estado, Anarquía y Utopía, que fue escrito un año después de mi nacimiento. Yo nací el 17 de julio del 73. Esto fue escrito el año 74. Y cuando veo Estado, Anarquía y Utopía, pensé que me iba a encontrar con un encapuchado en la contratapa, con Baradit dando una clase de historia, no sé, alguna cosa así. Pero la verdad es que no me encontré con ninguna de esas cosas y encontré un libro que realmente me golpeó y me fascinó. Y les voy a contar por qué. Porque Robert Nozick era un filósofo de los filósofos realmente brillantes que uno puede leer. Muy joven, él ganó una medalla que se la dan usualmente a los filósofos más viejos en Estados Unidos, gente que ha escrito mucho. Yo estoy muy vinculado con la escuela filosófica norteamericana, que es anglosajona, entonces escriben poco y fácilmente entendible, escriben muy vinculado con la matemática. Detesto con toda mi alma la escuela francesa y todo lo que venga de la Sorbonne y todo lo que venga de por allá, porque es una verborrea sin sentido muchas veces que a mí no me gusta. Ojalá que nadie haya estudiado en la Sorbonne. Bueno, después a la salida podemos hablar un poco más de eso. Bueno, el tema es que lo encuentro este libro y cuando comienzo a leerlo me empiezo a dar cuenta que muchas de las intuiciones que yo tenía como joven, de alguna forma Robert Nozick las recogió en este libro. Y la importancia que siento que tiene este libro radica fundamentalmente es que es un libro donde primero le pega muy fuerte a los anarcocapitalistas. Veo aquí algunas caras anarcocapitalistas. Y luego se da el lujo de golpear, y ahí ya es un festín, tienen que leerlo, sobre todo los que estudiaron con los jesuitas y con toda esa, digamos, cosa socialdemócrata que existe en la Iglesia Católica. Yo creo que van a terminar con versos como yo fui al final, porque habla de una parte que es muy intrínseca al ser humano, que es la envidia. Y da una explicación absolutamente sofisticada de por qué la teoría rawlsiana o la teoría igualitarista es una teoría que, más que ayudar a la libertad del hombre, la perjudica. Voy a intentar hablarles muy someramente de los aspectos más importantes de este libro, que tiene tres grandes partes. En la primera parte, él da una explicación de mano invisible de cómo podría surgir un Estado, sin llamarlo Estado. ¿Ya? Eso ya es muy difícil. Y ahí empieza a pegarle a los ANCAPs. Luego sigue dando una explicación por qué este Estado no se justificaría y si un Estado mínimo se podría justificar, que es el único Estado que eventualmente puede respetar los derechos individuales. Y finalmente, que es la parte que yo considero más maravillosa y poética de este autor, él habla de la única, no me gustan las palabras únicas, pero él sí lo dice, de la única utopía realmente posible. Tiene otros libros también que se los recomiendo. Hay unos libros de filosofía de él, habla del amor, por qué nos gustan los helados, cosas que los filósofos de repente se ponen a teorizar. Por eso se los comento, muy interesante. Bueno, en la primera parte él dice, y tiene una frase que a mí me marcó, y él dice lo siguiente, dice, los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar esos derechos.
Eso es una frase que de alguna forma es una manifestación. Aquí estoy, esto es lo que yo creo, y los individuos, nosotros los individuos, no podemos ser violados en nuestros derechos a ningún título, aunque a veces hay algunas doctrinas políticas que dicen, sí, pero esto no es tan cierto. Creo que hay una frase de Benedetti que decía, todas las frases que dicen sí, pero ya destruyen lo lindo que pudo haber sido antes. Entonces parte con esta frase que es muy potente, porque él establece que los derechos individuales son de carácter absoluto. Los derechos individuales para Nozick son precontractuales. Así que si hay algún abogado que se formó en la Universidad de Chile, donde casi todos son positivistas, lo lamento también, porque para Nozick los derechos no emanan de un acto, no emanan de un contrato. Los derechos son inherentes al ser humano, y voy a explicar después por qué. Y además dice, los derechos individuales son preestatales. De ahí supongo que incluso los que son más socialdemócratas o más igualitaristas estarán de acuerdo conmigo. Por lo tanto, él comienza diciendo y fijando que los derechos son siempre de carácter absoluto. Ahora, ¿por qué explica esto? Porque dice, los seres humanos somos valiosos en nosotros mismos. Los seres humanos tenemos un valor que emana de nuestra propia naturaleza. Y da varias explicaciones, yo solamente voy a dar dos o voy a recoger dos. La primera de ellas es que dice, somos seres racionales y segundo, tenemos voluntad. Solamente por ser racionales y tener voluntad, somos seres valiosos. Por tanto, no hay ninguna persona ni grupo de personas que pueda violar esta naturaleza o esta condición humana que por sí misma se antepone a cualquier pacto y que por sí misma se antepone a cualquier Estado. Partiendo de esa base, los seres humanos somos seres únicos, indivisibles e inviolables. Esa es la primera tesis de Robert Nozick. Luego comienza con una explicación que no voy a ahondar en esa explicación para poder avanzar un poco más, pero en la explicación él dice, ¿por qué surgiría un Estado? Entonces él dice, hay individuos que son inviolables, hay individuos que tienen derechos, entonces supongamos que estamos en un estado de naturaleza muy al estilo de Hobbes, muy al estilo hobbesiano. Pero a diferencia de Hobbes, y siguiendo mucho a Locke, Nozick dice, en un estado de naturaleza probablemente va a haber algunos individuos, o casi todos los individuos, que van a estar más preocupados fundamentalmente de algo. Ese algo se llama seguridad individual. Esa seguridad individual es el mínimo común denominador por el cual todos los seres individuales, todos los seres humanos nos agrupamos para defendernos de ataques externos, para defendernos de otras entidades que puedan de alguna forma violar nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. En ese entendido, para Nozick, hay una explicación de mano invisible en el sentido que va a haber algunos seres humanos, algunos individuos que se van a ir agrupando, se van a juntar para precisamente defenderse de estos posibles ataques que alguien, un grupo de personas o alguna persona pueda hacer ante ellos. Cuando comienza a explicar esto, Robert Nozick comienza a decir algunas de estas agencias, porque pueden ser agencias privadas de protección, van a ser más eficientes que otras agencias en defendernos de los ataques externos. Y algunas de estas agencias, cuando estén en conflicto con otras agencias, van a imponerse unas sobre otras. Y con el tiempo va a haber alguna agencia que va a ser mucho más eficiente que el resto de las agencias y va a tener el monopolio de un sector o un territorio en un lugar donde pueda defender a las personas que han sido asociados a este grupo o a esta agencia. Pero ¿qué sucede? Dice Nozick. Esto es el estado ultramínimo. Es un estado donde solamente pueden ser defendidos aquellos que son capaces de pagar una póliza, aquellos que son capaces de pagar un dinero a esta agencia de protección. Y Nozick dice, ¿qué pasa con aquellos que no tienen dinero? ¿Qué pasa con aquellos que son interdictos? ¿Qué pasa con aquellos de los que nadie se puede preocupar u ocupar? Entonces él dice, este estado ultramínimo no es el estado que yo promuevo, no es el estado ideal para mí. Por eso él le pega a los anarcocapitalistas, porque él dice, es necesario un nivel mínimo de estado que asegure algo que se llama seguridad individual. Por lo tanto, pasa nuevamente y dice, si el estado de naturaleza no es un estado ideal, si el estado ultramínimo no es un estado ideal, ¿cuál es el estado ideal que promuevo? Entonces ahí pasa y dice, a través de este método de mano invisible, dice, el estado que yo promuevo es el estado mínimo.
que es una suerte de estado gendarme que está fundamentalmente centrado en la seguridad individual y un par de cosas más que las enumera luego en su primer capítulo, en el primer capítulo de su libro, Estado, Anarquía y Utopía. Entonces él dice, esta explicación que yo doy, esta explicación de mano invisible, yo no digo que esto sea un Estado, pero podría ser un Estado eventualmente, y lo deja abierto. Dice, puede que sí o puede que no. Entonces la primera explicación es, así se podría formar un Estado. Y luego pasa a su segunda parte mucho más polémica, que él indica cualquier Estado que exceda de este estado mínimo, por definición, es un violador de los derechos individuales. Y ahí, cuando yo empiezo a leer este capítulo, yo tenía 18 años, dije, no puedo creer lo que estoy leyendo. Entonces empiezo a buscar y Nozick dice, cuando nosotros tenemos un estado que excede el estado mínimo, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar las siguientes cosas. Puede pasar, por ejemplo, que algunos de ustedes trabajen, me imagino que todos trabajan o estudian, a menos que sean sindicalistas de la CUT, y si alguno de ustedes trabaja o estudia, probablemente el tiempo que ustedes ocupan para trabajar o estudiar es algo que le quitan a su vida. Si ustedes trabajan 20 horas diarias, descansan 4. Si ustedes trabajan 8 horas diarias, descansan el resto de las horas. Por lo tanto, lo que dice Nozick en este sentido es, nosotros trabajamos cierta cantidad de horas. Y no es legítimo que alguien, incluso alguien a quien yo no conozco o a quien yo conozco, me haga trabajar algunas horas del día simplemente porque hay algún valor que a esa persona le gustaría cumplir. Voy a ejemplificarlo con algo muy sencillo. Para Robert Nozick, pagar impuestos equivale a los trabajos forzados. ¿Por qué motivo? Porque él dice, dado que los seres humanos, dado que los individuos somos inviolables en nuestros derechos individuales, nadie nos puede obligar a hacer nada que nosotros no queramos voluntariamente. Por lo tanto, si nosotros somos obligados a trabajar algunas horas de nuestro día, algún tiempo de nuestro día, sin nuestra voluntad, ¿a qué equivale eso? Equivale a que yo voy a estar obligado a trabajar para alguien que incluso no conozco, y ese trabajo, que es fruto de mi propia intelectualidad, de mi propio esfuerzo, va a irse a otra persona que yo ni siquiera voy a estar en condiciones de decidir si esa plata se va a él o no. O sea, los recursos que yo genero trabajando en forma individual, alguien, un estado distributivo, me lo va a quitar y se lo va a dar a otro. Y eso, para Robert Nozick, es moralmente inadmisible. ¿Por qué? Simplemente porque nadie puede usarnos a nosotros como medio, solamente nosotros somos fines. Partiendo de la primera premisa, en el sentido de decir que los seres humanos somos fines en nosotros mismos, en eso es muy kantiano, y no somos medios, nadie nos puede utilizar para ningún fin. No nos pueden enviar a la guerra, no nos pueden cobrar impuestos que nosotros no queremos, no nos pueden obligar a pagarle la vida universitaria a la hija futura de Camila Vallejos, yo voy a hacer todo lo posible por no pagar esa plata, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice Nozick en el fondo es que no se permite, no debiera ser moralmente permisible ni permitido que ninguna persona use a otra para un fin que esta persona no ha autorizado. No sé si ese punto está claro. Por lo tanto, lo que está manifestando en el fondo Nozick es que esto es un individualismo radical. Yo solamente puedo hacer voluntariamente lo que decido hacer. Si alguien quiere hacer algo conmigo, yo tengo que tener la anuencia, yo tengo que voluntariamente estar de acuerdo con esa imposición. Por eso Nozick dice, cada vez que usted paga un impuesto, cada vez que usted de alguna forma es obligado por el Estado a hacer algo que usted no quiere hacer, usted en el fondo está siendo co-gobernado en su libertad. En el fondo usted está siendo interdicto. Usted no es realmente libre. Y de verdad no somos realmente libres. Entonces pasa de esta teoría individualista, radical, y sostiene que nadie nos puede obligar a hacer algo que nosotros en esta posición no queremos hacer. Por lo tanto, ¿qué sucede con esto? Esto tiene varias consecuencias. La primera dice, dado que nosotros somos inviolables, viene la cuestión de cómo nosotros adquirimos cosas. Entonces, nosotros adquirimos cosas de 3 modos. Primero, nosotros adquirimos cosas por un justo título, cosas que no eran de nadie y nosotros justamente las adquirimos
con nuestro trabajo o con nuestro esfuerzo, y son propias nuestras. La segunda forma es si alguien nos transfirió esa cosa de manera justa. Y lo tercero, que es cuando hemos sido violentados en la adquisición de alguna propiedad nuestra, entonces a través de esta agencia dominante, nosotros pedimos la intervención de esta agencia dominante y se corrigen esas situaciones en que a nosotros se nos haya quitado algo que legítimamente nosotros adquirimos. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Nozick? No hay tal problema de redistribución. No hay tal problema de redistribución. Por eso Nozick promueve algo que se llama justicia retributiva. Porque él dice, si yo te doy a ti algo que tú quieres y tú lo recibes bien, esa transacción es justa en sí misma y no es necesaria ninguna redistribución. Y él pone un ejemplo que es muy claro. Habla de un basquetbolista de los años 70, no sé si a alguien le gusta el básquetbol, que se llama Wilt Chamberlain. Entonces él da un ejemplo que es muy entretenido porque él dice, ¿en qué me afecta a mí como filósofo que este señor Chamberlain, que en esa época tenía un récord, no sé, creo que jugaba en los New York Knicks, entonces tenía un récord muy grande, entonces él invocaba cada vez que jugaba partidos. Entonces mucha gente gastaba 50 centavos de dólar y lo iba a ver. Entonces este señor se hizo millonario, este basquetbolista, como hoy día los basquetbolistas norteamericanos se hacen millonarios cuando uno los va a ver. Entonces él dice, Nozick dice, ¿en qué me afecta a mí que este señor sea multimillonario si él recibió de una manera justa esta plata que la gente voluntariamente quiso entregarle a él? ¿En qué me afecta a mí? ¿Yo soy más pobre acaso de lo que era antes? O sea, uno es la pobreza relativa. Yo soy pobre en relación tal vez a él, pero yo no soy perjudicado porque él es rico. ¿Me entienden? Hay una diferencia muy grande entre que él me dañe, dado una acción específica que él haga, o bien que él se haga rico sin que me dañe. Entonces, aquí hay todo un tema, porque usualmente en las teorías igualitaristas hay una suerte de valor donde se dice los más ricos tienen que pagar más plata a los pobres. Y ese no es realmente el problema. El problema no es realmente que haya gente muy rica, el problema es que a lo mejor hay muchas personas que no tienen el nivel mínimo de acceso a bienes. Pero que una persona sea muy rica no necesariamente a mí me perjudica porque yo no tengo el mismo nivel de riqueza. Eso es lo que en el fondo sostiene Robert Nozick. Entonces, esto es complejo porque en el fondo él señala el problema de la igualdad no es tal, o la desigualdad no es tal. De hecho, una consecuencia lógica en el pensamiento nozickiano es que la desigualdad a nosotros, en vez de perjudicarnos, sí nos ayuda. Porque la desigualdad, una de las características que tiene es sacar las diferencias individuales y hacer que esas diferencias individuales rijan en el mercado. Entonces aquí viene otra consecuencia. Él dice, nosotros no promovemos, él no promueve una justicia distributiva solamente por un motivo. Porque en las sociedades distributivas, qué elementos, pautas existen en el fondo para distribuir el dinero o distribuir los recursos? Una pauta. Entonces alguien le dice a ustedes, no, las personas de mérito son las que tienen que ganar más plata. Las personas que cumplen ciertos requisitos tienen que ganar otra. Pero el mercado no funciona así. ¿Cuántos artistas se mueren de hambre porque nadie compra sus cuadros? ¿Cuántos músicos se mueren de hambre porque nadie compra su música? Hoy día nosotros tenemos reggaetón, ¿ya? Pero también tenemos orquestas o también tenemos gente que toca en la filarmónica. A mí me gusta Metallica, ¿ya? Y tengo una novia que le gusta Inti Illimani, ¿ya? O sea, yo no soporto Inti Illimani, digamos, pero a ella le gusta, ¿entienden? Y hay gente que incluso los va a ver, ¿ya? Y a mí me dice, ¿cómo hay gente que va a ver a Metallica? Bueno, a mí me gusta Metallica, pero ¿cuántos grupos del estilo de rock que a mí me gusta existen y no son famosos? Es porque el mercado premia lo que el mercado quiere premiar, y simple, y se acabó. No hay más que eso. Por eso Marx se equivocó en su teoría del valor, porque el valor de algo no depende del trabajo socialmente que yo invertí en construir eso. El valor de algo depende por lo que yo pago por eso. Si yo construyo algo y me demoro 25 años en construir algo y nadie lo compra, quiere decir que el valor de eso es cero. Por eso toda la teoría marxiana, keynesiana y todos los siana que tienen que ver con socialismo, todos están totalmente equivocados en este punto. Entonces, el valor de algo depende solo y exclusivamente de lo que el mercado valoriza. Por eso hay un texto donde Robert Nozick dice, ¿por qué los intelectuales odian el socialismo, odian el capitalismo? ¿Y por qué lo odian?
Porque el intelectual, y en la universidad uno en el fondo trabaja con intelectuales, creen que por haber hecho un doctorado, la sociedad les debe algo. Creen que por haber estudiado 2, 3, 4 magísteres, la sociedad les debe algo. Creen que por haber pasado por la universidad y haber estudiado, yo estudié lenguas clásicas en la universidad, por deporte, porque me gusta. ¿Ustedes creen que hoy día eso es demandado en la sociedad chilena? ¿Quién quiere estudiar griego? ¿Quién quiere leer a Homero en griego? Yo, pero nadie más, ¿ya? Nadie más. En Estados Unidos tal vez a alguien le gustará, creo que Velasco hizo un bachelor en lenguas clásicas también, y después estudió economía. A mí me gusta leer en el idioma original, en latín y en griego. Me gusta. Pero ¿a quién le importa eso? A nadie le importa. A mí me importa. Entonces, ¿cuánto valgo yo como bachiller en lenguas clásicas en el mercado? Bien, 0. 0,0. Porque eso no es valorado. Lo que es valorado es lo que el mercado ha valorado. Y punto. Por lo tanto, las distribuciones en base al mérito siempre parten de la base de un error. Siempre. Y cada vez que nosotros busquemos corregir lo que la naturaleza nos dio, y ahí en ese ámbito él critica fuertemente a John Rawls, que él tiene, yo les sugiero también leer a Rawls, pero a diferencia de Nozick, lean a Nozick con mucha calma, con mucho detalle, pero que ojalá les quede todo. Pero cuando lean a Rawls, léanlo rápido, pero ojalá que no les quede nada, digamos, ¿ya? Entonces, cuando él discute y critica la teoría rawlsiana, se da cuenta que Rawls parte de unos presupuestos que son absolutamente maquiavélicos. Rawls castiga a las personas simplemente porque en su ADN tuvieron la suerte de tener una mamá que terminó la universidad y los genes se transmitieron a la siguiente generación. Entonces él dice, la sociedad tiene que corregir eso, porque eso en definitiva eso es malo. Eso es lo que dice Rawls en el fondo, ¿ya? Entonces Nozick al final, en una pequeña frase, dice, estos señores, en el fondo, en la base de esta teoría rawlsiana igualitarista, hay algo que se llama envidia. Y la envidia es una característica intrínseca al ser humano, ¿ya? Entonces hay una parte que yo escribí, que lo saqué en el fondo de su libro, dice, la persona envidiosa, si no puede poseer también una cosa, talentos, etcétera, que otro tiene, prefiere que la otra persona tampoco la tenga. El individuo envidioso busca que ninguna tenga lo que esta persona no tiene. Entonces, en la base de una gran cantidad de teorías que buscan la igualdad, siempre hay una base de envidia. Entonces hay todo un capítulo que se los recomiendo especialmente a los que están en la duda de ser libertarios de verdad o ser igualitaristas, lean el capítulo de la envidia. En ese capítulo de la envidia queda muy claro que las concepciones politológicas, especialmente socialistas, parten de la base de la envidia. Y la envidia es una condición humana absolutamente escasa o absolutamente frecuente. ¿Es escasa o frecuente la envidia? Es totalmente frecuente. No quiero decir esto, dice alguien así, pero esto otro. ¿Ah? Oye, esto te lo digo con sana envidia. No hay sana envidia, hay envidia. Digamos. ¿Ah? Hay envidia y punto, eso es todo. Entonces, él parte de la base de un análisis primero politológico, filosófico, pero luego llega a algo muy, muy central en el ser humano, que son las características propias de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, para él, lo más importante es que uno sea capaz de reconocer que dentro de una concepción politológica, uno también puede encontrar concepciones que son absolutamente individuales y humanas. En esta teoría retributiva, Nozick también dice que fundamentalmente él la promueve porque es la única teoría totalmente justa. Lo que yo tengo y tú quieres, lo intercambiamos y nadie más interfiere. Si tú estás satisfecho con lo que yo te estoy entregando, entonces no es necesario una entidad central que diga que esto que tú hiciste tiene que ser corregido. Pero ¿qué es lo que dice John Rawls? John Rawls dice, cuando hay cooperación humana, se producen cosas malas y esas cosas malas alguien las tiene que corregir. Y adivinen quién tiene que corregir eso. El Estado tiene que corregir eso. El Estado tiene que corregir eso. ¿Y cómo corrige el Estado? Interviniendo en la vida de las personas. Y cada vez que el Estado interviene en la vida de las personas, hay una violación individual de derechos de las personas. Por lo tanto, cada vez que uno excede de este estado mínimo, cada vez hay una violación constante a los derechos individuales.
Y hay otra cosa muy interesante en Robert Nozick que se llama, que yo les pasé un texto en inglés, que se llama La máquina de las experiencias. No sé si alguno lo alcanzó a leer, está en inglés. Es muy interesante porque hay un ejemplo que da Nozick que dice, dado que los individuos somos inviolables y tenemos derechos antes del Estado, antes del contrato, etc., voy a ejemplificar con algo, dice, esto que estoy promoviendo. Y él dice, imagínense ustedes una máquina de las experiencias. Imagínense ustedes que están, así como cuando la gente va a un matrimonio y en invierno, entonces van como a un spa y está todo nublado, pero ellos llegan tostados, una cosa así. Entonces se meten en esta máquina, flotando, ¿ya? Y uno está lleno de electrodos en la cabeza. Y esta máquina tiene una capacidad, la capacidad de generar todas las experiencias que nosotros queramos. Por ejemplo, a mí me gustan las motos, y me gustaría un día andar muy rápido por la carretera en alguna parte, ¿ya? Y me encantaría esa sensación de andar muy, muy, muy rápido. Entonces, esta máquina podría solucionar este problema. Yo me puedo conectar a esta máquina y de repente puedo, en el fondo, pensar que soy un motorista y voy rápido. Podría pensar, por ejemplo, supongan que soy Messi, no, mejor otro ejemplo. Neymar, no, otro ejemplo. No sé, algún futbolista que realmente sea bueno. Entonces, uno se conecta a esta máquina y uno piensa que ese es futbolista y siente la sensación de ser futbolista. Entonces, Nozick dice, dado que ya tenemos esta máquina y tenemos todas las experiencias que nosotros podamos querer, ¿alguien elegiría estar siempre conectado a esta máquina o alguien elegiría tener experiencias en forma personal? ¿Qué elegirían ustedes? ¿Estar conectados toda la vida con la máquina? A menos que sean de estos gamers que ya están enfermos, digamos, pero ¿alguien elegiría estar conectado toda su vida a una máquina en vez de experimentar realmente lo que la vida les quiere deparar a cada uno? Yo creo que uno tendría que realmente estar muy mal para suponer que va a querer estar conectado todo la vida a una máquina que le puede dar todas las experiencias y simular todas las experiencias, sabiendo que las experiencias no son reales. Entonces, ¿por qué lo dice esto Nozick? Porque Nozick dice, dado que nosotros querer nuestras experiencias como seres individuales, en tanto seres individuales, nadie nos puede decir la vida que nosotros queremos tener. Nadie nos debe decir la vida que nosotros tenemos que seguir. Nadie nos debe obligar a tener una vida que nosotros no queremos tener. Yo no le puedo subvencionar la vida a otra persona a menos que yo quiera subvencionar la vida a otra persona. Entonces, es tan radical esto que en el fondo lo que establece él es que todos los seres humanos, todos los individuos, en el fondo, tenemos la claridad de saber mejor que nadie, mejor que la sociedad, mejor que Baradit, mejor que el Estado, mejor que el Frente Amplio, qué vida queremos para nosotros. Nadie más que nosotros sabe la vida que nosotros queremos para nosotros. Ni siquiera nuestros padres son capaces de saber qué vida nosotros queremos para nosotros. Porque nosotros tenemos razón y tenemos voluntad. Entonces nadie nos puede indicar, ni decir, ni decidir qué vida que nosotros queremos tener. Por lo tanto, para él, el Estado, la sociedad, cualquier grupo de personas no nos puede indicar absolutamente nada respecto a cómo nosotros queremos vivir nuestra vida. Y aquí, bueno, ya me salté todos los capítulos que me podía saltar, porque es un libro bastante extenso, pero voy a llegar a la parte final para poder tener alguna interacción con ustedes, preguntas y respuestas, si a ustedes les interesa, que tiene que ver con la utopía que Nozick propone. Entonces, yo dije, ¿cómo un libertario propone una utopía? Yo soy contrautópico, pero él es utópico. Entonces, en el último capítulo, que son las últimas 28 páginas, 29 páginas, Nozick dice utopía. Entonces empieza a explicar por qué todas las otras utopías son utopías que fracasan y fallan. El nazismo falló, el comunismo falló, el socialcristianismo falló, todas las utopías, todas han fracasado. Y fundamentalmente fracasan por algo. Fracasan porque obligan al ser humano. Entonces, ¿cuál es la propuesta utópica de Nozick? Nozick dice, la única utopía que es capaz de contener todas las utopías es la utopía libertaria. Y lo explica con dos condiciones. Condición número 1, que todas las utopías que estén insertas dentro de la utopía libertaria, nadie las intente imponer a los otros. Entonces, por ejemplo, usted quiere vivir como los nazis, salude así todo el día si quiere, digamos. ¿Ah? Marche todo lo que usted quiera. ¿Ah? Mátese entre sí si usted quiere, pero no mate a nadie que no quiera ser asesinado. Usted quiere ser comunista, bueno, siga viviendo en La Reina, perdón, bueno, los comunistas no viven en La Reina, digamos,
viven, no sé dónde viven, digamos, pero en alguna parte. Si usted quiere ser comunista, ok, pero no me pida a mí aumento de impuestos para subvencionar la carrera de la diputada que yo ya nombré, que no voy a nombrar de nuevo porque me puede pasar algo, digamos. ¿Ok? Entonces, si usted quiere ser comunista, si usted quiere ser nazi, si usted quiere ser demócrata cristiano, si usted quiere ser igualitarista rawlsiano, que ojalá no ande cerca mío, pero cualquiera de esos, usted viva su utopía, pero no obligue a otros. No obligue a otros. La primera condición es no obligar a otros. ¿Y cuál es la segunda condición? Si a mí no me gustó lo que había adentro, me puedo salir en cualquier momento. ¿Ya? Entonces ejemplifica con otro texto. Dice, en uno de sus textos, y con esto voy terminando la intervención, Nozick dice, ¿quién elegiría el socialismo? En un texto famoso, en un libro que se llama, se los recomiendo, Puzzles Socráticos. Entonces Nozick en ese ámbito dice, ¿quién elegiría el socialismo? Entonces ejemplifica con Israel. Ustedes saben que en Israel existen los kibbutz. Y los kibbutz, al día de hoy, aproximadamente, y en la época que él escribió, vive un 8% de la población. En el kibbutz hay trabajo colectivo, no hay propiedad privada de los medios de producción, cada cual hace lo que la comunidad dice que tiene que hacer, cada cual tiene que trabajar, etc. No sé si hay sindicatos adentro, pero bueno, si hay algún sindicato y lo pillan no trabajando, algo le va a pasar. Entonces siempre pasan cosas dentro del kibbutz. Entonces él dice, voluntariamente, en todo Israel, solo el 7% de las personas eligió vivir como socialista. ¿Por qué no es posible eso en una utopía libertaria? Perfectamente es posible. Entonces, la utopía promovida por él tiene esas dos condiciones, y si ustedes me preguntan, mi humilde opinión, intenté reflejar lo más posible el pensamiento de Nozick, siento que es la única forma en que no nos matemos mutuamente, la única forma en que realmente exista tolerancia mutua, es que si alguien quiere vivir el estilo de vida que quiere vivir, que lo haga, pero que no obligue a otros. Muchas gracias.